esencial. Bueno, aquí estamos. Vamos a ver acá y voy a apagar el video. Ahí está. Bueno, entonces, hoy vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto hasta el momento. Vamos a tomar parte de lo que venimos charlando de materiales magnéticos y después vamos a volver a explicar, si hace falta, el concepto de inducción magnética. Es un concepto que no es muy intuitivo, pero creo que se va a entender fácilmente. Bueno, recapitulemos. Entonces habíamos visto que el material frente a un campo magnético se puede comportar de distintas maneras, los materiales. Entonces habíamos hablado de materiales diamagnéticos, de materiales paramagnéticos y de materiales ferromagnéticos. Entonces habíamos visto sus distintos comportamientos, de qué manera nosotros podíamos explicar la reacción de estos materiales frente a un campo magnético variable, siendo atraídos o alejados a las regiones de mayor campo magnético externo, explicándolo de una manera muy simple, suponiendo que el material está conformado por átomos y moléculas que pueden ser representados de la misma manera que lo habíamos hecho para los dieléctricos, como dipolos, en este caso dipolos magnéticos. ¿Y cómo representábamos un dipolo magnético? La medida más básica de un dipolo magnético es el campo producido por una espira. Y en el caso de una espira, se puede ver que no importa cuál sea su forma, una espira por la cual circula una corriente I, plana, lejos de esa espira, el campo que esta espira genera es un campo dipolar, de la misma manera que el dipolo eléctrico de un conjunto de cargas más Q y menos Q. Entonces, con ese modelo muy simple de la materia que vamos a volver a visitar, vamos a volver a ver ahora, nosotros, y suponiendo que entonces que el material estaba compuesto de pequeñas espiras, cada una de niveles atómicos o moleculares, el efecto del campo externo sobre cada una de esas espiras generaba el efecto total que se observaba en cada uno de estos materiales. Vimos que en particular los campos generados por los materiales ferromagnéticos eran mucho más fuertes, podían llegar a ser mucho más fuertes que el campo externo, producto de la alineación de lo que se denominan los dominios magnéticos dentro del material, y que muchos de ellos permanecen magnetizados una vez que nosotros quitamos el campo externo, cosa que no ocurría en otros materiales. Entonces, era posible que el material ferromagnético de alguna manera recordara el campo al cual estuvo expuesto. Y de esa manera es como se hacen los imanes. Entonces los imanes se hacen de esa manera, se alinean todos sus dominios magnéticos y después se los deja enfriar, y que esa marca magnética que deja el campo externo queda permanentemente en el material, y de esa manera ese material es él mismo un generador de campo magnético, o él mismo una fuente de campo magnético propio. Bien, para linkear un poco con lo que vimos antes, una brújula es un imán. Entonces la brújula es un imán, es un pedazo de material ferromagnético imantado, de manera que como genera un campo dipolar, ese imán tiende a alinearse con el campo magnético de la Tierra, de la misma manera que un dipolo magnético tiende a alinearse con un campo externo, como ya lo vimos para una espira cuadrada, por ejemplo, y de esa manera apunta hacia el norte magnético, digamos, que está cerca del norte geográfico.
Bueno, ese es un repaso. Entonces, de la misma manera que vimos la ley de Gauss para materiales eléctricos, para dieléctricos, también existe una versión de la ley de Ampère, que ustedes ya vieron, pero para materiales magnéticos. Entonces, el punto de partida es suponer que el material genera un campo magnético propio. Nosotros habíamos hablado de lo mismo en el caso de los dieléctricos, que el dieléctrico genera una reacción frente a un campo eléctrico externo, creando su propio campo de polarización. Bueno, acá vamos a hacer algo similar, vamos a decir que producto de la presencia de un campo externo, B externo, que vemos acá, supongamos que hay un campo externo, y que el campo magnético que genera, que pasa a generar el material magnético, supongamos que es proporcional a ese campo externo. Entonces, puede ser, como hemos visto en los distintos materiales, puede ser paralelo o antiparalelo al campo externo, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama esa constante de proporcionalidad? Bueno, es nuevamente algo simplificado, es para ciertos tipos de materiales, pero bueno, vamos a suponer que tal coeficiente se puede obtener en ciertos casos. Es la susceptibilidad magnética del material, que vamos a llamar con la letra G sub m. Entonces, el campo generado por el material es proporcional al campo externo. Y el campo externo lo podemos suponer generado por corrientes, qué sé yo, un pedazo de cobre expuesto al campo generado por una espira, o, o expuesto al campo generado por un hilo de corriente. El campo generado por el hilo de corriente que pasa por fuera de ese pedazo de cobre, que está ahí en el espacio, lo generan las corrientes, el B externo, ese que generan corrientes que no tienen nada que ver con el material magnético. Y el material magnético se magnetiza producto de ese campo externo. Entonces el campo externo va a ser Bxt y el campo del material generado por el material es Bmat. Entonces el campo total dentro del material, por el principio de superposición, va a ser el campo generado por el material más el campo externo. ¿Está bien? Entonces, el campo total lo vamos a separar en dos fuentes, en las dos procedencias. La procedencia externa, y ese lo vamos a llamar B externo, y el campo generado por el mismo material en respuesta al campo externo, justamente. Entonces, por eso, en esta última línea que vemos acá abajo, el B total, si quieren, va a ser una suma del B externo más el B generado por el material. Pero como el B generado por el material lo suponemos proporcional al B externo, entonces vamos a poder representar el campo total como también proporcional al B externo. Entonces, ¿cuál va a ser la constante de proporcionalidad? Va a ser 1 más Gm. Eso es la susceptibilidad relativa del material. A veces se denomina, se lo anota con la letra kappa m, kappa sub m. Pero bueno, no nos hace falta esto, así que definir kappa sub m, así que podemos trabajar con G sub m tranquilamente. Bueno, venimos bien hasta ahora. ¿Alguna pregunta? Me frenan, ¿sí? Ok. Entonces, vamos a volver a algo que dijimos antes y que tiene relación también con los dieléctricos. No vamos a entrar en tanto detalle, pero básicamente el campo del material proviene, como dijimos, de la contribución de los campos dipolares generados por los pequeños momentos magnéticos de los átomos y moléculas que están dentro del material. Entonces, podemos suponer que un pedazo de material, así un corte de material, está compuesto por numerosas espiritas, como vemos acá. Fíjense que los tamaños no son variables de estas espiras, pero bueno, eso no importa. Lo tomé de un ejemplo en la web.
Pero vamos a suponer que de la misma manera que el interior de un material dieléctrico tiene dipolos, sean estos inducidos o permanentes, el material también puede representarse como una colección de momentos magnéticos. No vamos a entrar en el detalle de cómo es el momento magnético de un átomo o de una molécula. Puede deberse, tiene una contribución cuántica que tiene que ver con los espines de los electrones principalmente, y también al movimiento orbital del electrón. Pero no nos vamos a meter tanto en eso. Pero lo que vamos a decir es que si nosotros agarramos un pedazo de material que, que sea suficientemente chico como para llamarlo diferencial de volumen, pero que tiene adentro ese diferencial un número suficientemente grande de dipolos, vamos a poder definir un vector M de la misma manera que el vector P que habíamos denominado en el caso de los dieléctricos, que nos va a decir la cantidad de momento magnético por unidad de volumen que hay en un determinado punto dentro del material. Entonces, ese momento magnético por unidad de volumen va a ser proporcional al campo externo. Vamos a definirlo de la misma manera que lo hicimos con en el caso de los dieléctricos. Entonces, esto no lo vamos a ver en detalle, por qué es esto, pero vamos a tomarlo como que es cierto. Y de esa manera, y lo vamos a representar como con una constante de proporcionalidad que va a ser G sub m, que acabamos de ver, y mu 0, abajo. Entonces, acá está representado en función del campo externo, y como el campo externo a la vez es proporcional al campo total, es decir, al campo del material más el campo externo, M también puede ser representado en función del campo total, B que está acá, por el mero hecho de que el campo total es proporcional al campo externo. Entonces, bueno, queda esta expresión de acá, y este denominador que está acá abajo se suele llamar mu sub m, que es la permeabilidad magnética ya no del vacío, como vimos en el caso de mu 0, esa constante que habíamos visto creo que la vimos ya en la ley de Biot-Savart, sino que ahora es el equivalente en el caso de un material magnético. Y G sub m arriba. ¿Está? Bueno, entonces. Perdón, César, una pregunta. Sí, Entonces, se define mu m como mu 0 por 1 más G, más G, M, M. sí, sí. O sea que ahí, entonces, en la diapositiva estaría mal ese mu 0 debajo del G M, en la igualdad hacia la izquierda. En la. Esperá. A ver, este de acá. Este es. A ver si capaz que está mal la cuenta, esperá. Para saber, pregunto. Tengo B es. B externo. B externo es 1 sobre GM por B. Mm. Entonces, donde dice B externo, pongo B sobre 1 más GM. Entonces queda mu 0 abajo. Y Ah, está bien. no, me Sí, sí. parece que está bien la cuenta. Sí, sí, perdón, perdón. Puede ser que esté mal, pero acá en este caso me parece que no. Genial. Perdón. Bueno, no, nada, todo bien, todo bien. Bueno, vamos bien. Yo quiero que se entiendan porque quizás viste el video y el video no tiene el ida y vuelta que tenemos acá, así que pregunten tranquilos. Bueno, entonces, tenemos ese momento, ese vector densidad de momento magnético. Igual al P, es igual al P. Pero suponiendo que cada átomo, cada molécula puede ser representado como una espirita, si quieren, que lleva su momento magnético mu, y que ese M se considera por unidad de volumen, el momento magnético por unidad de volumen, tomando un volumen que tiene varios momentos magnéticos mu adentro. Perfecto. Entonces,
De la misma manera que habíamos dicho que la, la divergencia de P nos decía algo sobre la corriente, sobre la densidad de carga ligada, en el caso de los dieléctricos. De la misma manera, el rotor de B, el rotor de M, perdón, el rotor de M, el vector densidad de momento magnético por unidad de volumen, valga la redundancia, dentro del material, me va a dar en cada punto donde yo tome ese rotor la cantidad de corriente, la densidad de corriente que está asociada al material y que, producto de que se debe a cargas que están en movimiento alrededor de sus átomos y de sus moléculas, no es una carga libre que está fluyendo dentro del material, sino que es una carga ligada. En el caso del dieléctrico es una carga ligada que no puede correr por la superficie del material como en el caso del conductor. En este caso es igual, es una carga que genera una densidad de corriente, que genera un momento magnético, pero esa carga no pasa de un átomo al otro, como en el caso de un conductor. Entonces, por eso se llama ligada. Entonces, es la J que está asociada a las espiritas de las cuales está formado el material, o con las cuales representamos la respuesta magnética del material. Entonces, cuando hablemos de corriente ligada, vamos a hablar de la corriente ligada en los mismos términos que la carga ligada. Es una carga que no se la pasa un átomo, una molécula a la otra, como en el caso de una corriente libre. Y la corriente libre, ¿se acuerdan? Era fundamental en la ley de Gauss para dieléctricos. No me importaba cómo se polarizara el medio, no me importaba nada. Total, yo tenía el épsilon, en vez del épsilon cero, yo tenía el épsilon. Bueno, de la misma manera, en la ley, ya se les voy anticipando, en la ley de Ampère generalizada, no me va a importar cuál es la corriente ligada. Me va a importar cuál es la corriente libre. Y después voy a meter la información del material dentro de un mu sub m en vez de un mu cero. De la misma manera que en el caso de la ley de Gauss para dieléctricos, metía la información dentro del épsilon. Entonces, por ejemplo, para que se den una idea, tenemos un pedazo de material que está magnetizado, tiene un momento magnético M, puede ser un imán. Entonces, imagínense que dentro del material, no importa donde yo mida, siempre mido el mismo M. M para allá, M para allá, M para allá. Me fijo todo acá. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Saquemos el rotor de algo que es constante acá adentro. Si acá adentro el M, perdón, es constante, el rotor de M, que me dice cuál es la corriente ligada, me va a dar cero. Entonces, acá dentro del material, acá adentro, la corriente ligada es cero. Sin embargo, si afuera no tengo material, entonces por ende M cero, en el borde, en donde M pasa de ser uniforme y distinto de cero a M igual a cero afuera, ahí sí va a haber un rotor no nulo. Entonces va a ser en el borde en donde va a haber una corriente producto de los momentitos magnéticos no compensados. Si quieren, podemos hacer la misma analogía que con el caso de los dieléctricos, en el borde. Entonces, eso es lo que se muestra acá. Se muestra que más o menos acá son compensados, y fíjense en el bordecito, por la presencia de espiras con este sentido de la corriente, en el bordecito aparece una corriente ligada. ¿No? Este es en el caso de un M que no es uniforme porque va creciendo el momento magnético hacia la derecha, pero para que se hagan una idea por qué queda sin compensar la corriente en los bordes, bueno, esa es la corriente ligada. ¿Se entiende la analogía con el dieléctrico? Es un poquito más compleja esto porque involucra corrientes, pero la analogía es bastante directa. ¿Hay alguien que no haya entendido algo? O sea que dentro del material M es constante Si M es y constante,
si M fuera constante dentro del material, es un caso muy tonto que muestro ahí. Es un ejemplo. ¿Quieren preguntarme algo más? ¿Estamos bien? Bueno, si M es constante en el material y afuera M es cero, va a haber rotor no nulo donde haya un cambio de valor de M. Entonces, bueno, ahí está en el bordecito, va a estar la corriente ligada. De la misma manera que en el borde del dieléctrico, enfrente a las placas del capacitor, yo tenía la carga no compensada de los dipolitos que se alineaban. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, interrúmpanme. Sí, una cosa. Sí, decime. Disculpa, por esto que es este ejemplo donde planteas M exterior 0 y M adentro constante. Sí, Esto aplicaría básicamente siempre que M sea distinto en el cuerpo que en el entorno, es porque vas a estar teniendo estas, no sé, corrientes internas, no sé bien claro, cómo decirle. claro, Ok, claro. está bien. Donde hay ese M grande no nulo, es porque hay esto adentro. Hay estas espiritas acá con corrientes generando los mu que a la vez dan lugar al M. ¿Está? Donde no hay material magnético, el M es cero, porque no hay ninguna molécula ni nada. Esto es vacío, todo alrededor, todo lo blanco es vacío, y acá tenés tu pedacito de material que está magnetizado, no me importa cómo lo magnetices. Puede ser un pedazo de imán si querés. Lo magnetizaste, le pusiste el M y lo dejas ahí puesto. Bueno, si adentro del material el M es constante, uniforme, es decir, apunta en todo punto que yo vea dentro del material, el M vale siempre lo mismo, y afuera el M es cero, el único lugar donde el rotor de M va a ser distinto de cero, va a ser en el borde, donde haya un salto en el valor de M. Mientras acá adentro sea constante y acá afuera sea una constante y es más, que sea cero, el rotor de M, ustedes probablemente ya saben que el rotor es algo que en cartesiana se puede representar como un determinante formal en donde la primera fila son los versores IJK y después las componentes de cada uno de los dos vectores. Bueno, eso si quieren repásenlo. Obviamente, si todas las componentes de M son constantes, las derivadas, perdón, IJK y las derivadas, ¿no? La derivada en la segunda IJK, la derivada respecto a X, Y y Z en la segunda fila, y las coordenadas del vector, perdón, en la última fila, así. Entonces, las derivadas van a dar 0, entonces acá la J ligada dentro del material va a ser 0, pero en el borde, donde pongo J ligada, quiero decir en el borde, ahí no va a ser 0. Y ahí va a estar la corriente ligada. Y acá no hay ninguna corriente externa, no hay ningún conductor. Es un pedazo de material magnetizado y afuera no hay nada. ¿Se entendió? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Perfecto. Bueno, entonces escribamos B en función de M. Entonces B, que era el B externo más el B generado por el material, y el B generado por el material dependía estaba relacionado con M, entonces el B total se representa de esta manera, como B externo más mu 0 por M. Entonces,
de vuelta, el campo total es la suma del campo externo más una contribución de los dipolos magnéticos inducidos por el mismo campo externo. Entonces, de la misma manera que definimos para los dieléctricos un campo D que habíamos visto en el caso de los dieléctricos lineales, era proporcional del campo E, era epsilon por E. Acá también se define un campo H que nos va a servir en la ley de Ampère para materiales, incluyendo materiales magnéticos. ¿Cómo se define H? Se define como el campo total menos la contribución del material. Se define como B sobre mu0 menos M. Así se define H. Entonces, donde B es total, es el B total. Entonces, bueno, trabajándolo un poquito a M, en función de lo que ya obtuvimos, que vale M, saco que H es igual a B sobre 1 más G sub M por mu0. Y esto es lo que yo llamo mu sub M, que es la permeabilidad magnética del material. Entonces, mu sub M, 1 sobre mu sub M, es la constante de proporcionalidad entre B, el B total, y el campo H, tal como lo hemos definido el campo H. Y ya vamos a ver qué utilidad tiene usar el campo H en vez del campo B. Lo piola de usar el campo H es lo piola de usar el campo D en dieléctricos. ¿Qué propiedad tenía la divergencia de D en el dieléctrico? ¿Se acuerdan? Lo piola de la divergencia de D era que esa divergencia me daba las cargas libres. Si pasaba por D, en vez de pasar por E, no me importaba para nada lo que se polarizara el material producto del campo eléctrico. Bueno, en el caso del campo H es lo mismo. Vamos a poder sacar una ley de Ampère en donde lo único que me importa son las corrientes libres y no me importan las corrientes del material. Ese es el objetivo de complicarse sacando el campo H. Se los dejo para que después lo mastiquen, pero es un campo que se saca de encima la contribución del material. Ese es el campo H. Entonces, no se compliquen tanto con las cuentas, se las resumo fácilmente. El rotor de B, o sea, todo el rotor de B del campo total, distribuyendo va a ser el rotor de B externo más mu0 por el rotor de M. Ahora, el rotor de M está relacionado con la corriente ligada y el rotor de B externo está relacionado con la corriente libre, con la corriente de un conductor, en un conductor que está por ahí, fuera de mi material. Entonces, lo que hago acá es paso la corriente ligada para este lado, lo divido por 1 sobre mu0 y 1 sobre el rotor de B menos el rotor de M es igual al rotor de B sobre mu0 menos M, y eso es igual a la corriente libre. Y por la definición de H me queda que el rotor de H, que es todo esto, es igual a la corriente libre. No aparece el mu0 acá. ¿Está? Entonces me quedó, de la misma manera que la ley de Gauss para dieléctrico con el campo D, me queda la ley de Ampère con el campo H y la corriente libre. ¿Dónde está la corriente de polarización? Está acá adentro. Pero el rotor de H me da solamente la corriente libre. Conclusión. Si tengo materiales magnéticos y agarro una curva cerrada, la integral de H sobre una curva cerrada C va a ser igual a la integral de superficie sobre la superficie encerrada por la curva C de la corriente libre por el diferencial de H. Esa es la ley de Ampère para medios magnéticos. De la misma manera que para dieléctricos, en la de Ampère para materiales magnéticos no me importa la corriente
del material. Me importa solamente la corriente libre. Es muy útil y sirve para resolver problemas sin tener que pensar cómo está reaccionando el material, etcétera, etcétera. Solamente tiene en cuenta dónde están las corrientes, dónde hay cables, dónde hay conductor. Cuando trate de resolver un problema de estos, que hay uno en la guía, no me voy a preocupar por cómo el momento magnético del material genera los dipolos ahí adentro y la corriente ligada. No. Solamente voy a tener que buscar dónde está el cable, dónde está el conductor, por dónde está circulando la corriente libre. Ah, acá está. Bueno, listo. De la misma manera que con la ley de Gauss para dieléctricos. En la ley de Gauss para dieléctricos solamente me interesa dónde está la Q libre, no me interesa dónde está la Q ligada. Bueno, la cuenta, si quieren, acá la cuenta, tranqui, no se hagan problema, traten de entenderla simplemente y rescaten este último resultado, que con el campo H solamente me interesa la carga libre. Preguntas. Mucho rotor, se confundieron mucho con el rotor. El rotor es lineal, es un operador lineal, así que el rotor de la suma es la suma de los rotores. Un rotor de algo por una constante es la constante por el rotor de ese algo. Bueno, creo que no van a tener problema tratando de entenderlo. Bueno. Muy bien. Bueno, entonces tenemos ampere, este es ampere para materiales magnéticos, incluyendo materiales magnéticos. Fíjense qué pasaría si no tengo materiales magnéticos, si no tengo ningún pedazo de material que reaccione, si tengo corrientes y tengo vacío. Fíjense, en ese caso, M vale 0, porque no hay nada, no hay material, y entonces me queda rotor de B sobre mu 0. Y la corriente es libre, entonces esta ecuación equivaldría a rotor de B es igual a mu 0 por J libre. Quedaría la vieja y querida ley de Ampère, tal como la hemos visto antes. Bueno, pobre, están re callados. Se los dejo para que lo piensen, y avísenme si tienen alguna duda, si encuentran algún error. Yo también me podría haber equivocado, pero nada, no es muy intuitivo, quizás, pero pregúntenme, lo leen bien y después me preguntan. ¿Sí? Porfa. Cualquier cosa, acá estamos para responder. Ok, entonces, tenemos la ley de Ampère. ¿Qué tenemos hasta ahora? Bueno, tenemos la ley de Gauss, o bien la ley de Gauss para materiales dieléctricos. Genial. Divergencia de E igual a ρ sobre epsilon C. Perfecto. Tenemos la ley de Gauss para dieléctricos. Divergencia de D igual a ρ libre. Tenemos la ley de Ampère, que dice rotor de B igual a mu 0 por J, o la ley de Ampère que acabamos de ver con H, que es rotor de H igual a J libre. Bien. ¿Y hay algo parecido a la ley de Gauss para el campo magnético? Me podrían preguntar tranquilamente. Bueno, eso es un tema que yo ya les conté cuando les mostré el imán que tenía acá en casa, y es que no hay forma de aislar una carga positiva o negativa magnética. Si yo agarro un pedazo de imán, tengo un polo positivo y otro negativo, que generan un campo dipolar. Yo quiero aislar uno de ellos, lo serrucho al imán y me aparece otro polo opuesto justo en el lugar en donde yo lo acabo de cortar al imán. Es decir, nunca puedo aislar una carga única, como un monopolo, no puedo aislarlo al monopolo magnético, no lo puedo aislar. Siempre viene de a pares.
Siempre por cada polo positivo va a haber un polo negativo. En ese caso, lo que pasa es que si pudiera hablar en términos de una densidad de carga magnética, entre comillas, esa densidad de carga magnética siempre sería cero, porque sin importar en qué diferencial de volumen yo esté en el espacio, por cada carga magnética hipotética positiva habría una negativa. No las puedo separar. No hay monopolo. Ese es el gran concepto detrás de la divergencia de B. Entonces, la divergencia de B, por analogía al campo E, tendría que decir que la divergencia de B es igual al ρ magnético, si existiera un tal ρ magnético, pero no lo hay, porque en cada punto va a haber un polo positivo y un polo negativo de B. Entonces, la divergencia de B siempre tiene que ser cero. Es algo que por ahora no se ha demostrado que fuera de otra manera. La divergencia de todo campo magnético que hemos encontrado hasta ahora es cero. Eso no quita que el día de mañana en algún experimento controlado bajo ciertas condiciones pueda ocurrir. O incluso hay discusiones de que esto haya podido ocurrir, haya podido ser de otra manera en los inicios del universo, porque son conjeturas por ahora. Pero por ahora, esa divergencia es cero. ¿Está bien? Vamos a la parte geométrica. ¿Qué quiere decir la divergencia? Machacamos de vuelta con esto porque es súper importante. Divergencia positiva es si de un punto salen flechas. Divergencia negativa es si hacia un punto entran flechas. El campo magnético es tal que no importa qué superficie cerrada yo tome, todo lo que entra es igual a todo lo que sale. No se acumula carga, no desaparece la carga, no se va la carga magnética para otro lado. ¿Está bien? Perdón, no se acumula ni desaparece porque se está yendo para otro lado. Bueno, espero que se haya entendido. Entonces, esa es la otra ecuación de Maxwell que no vamos a desarrollar acá. Se las cuento como un cuentito, como lo hice recién, pero si yo quiero sacar B a partir de J, con rotor de B igual a mu0 por J no me alcanza. Normalmente necesito agregar esta condición, que la divergencia de B es cero. Esto para que vayan viendo cuáles son las ecuaciones de Maxwell y cómo se van ordenando. Acuérdense que son 4. Ya con esta, divergencia de B igual a 0, ya llevamos 3. ¿Está bien? Y acá viene la cuarta. La inducción electromagnética. Bueno, de la ley de Ampère, ¿quedó alguna otra pregunta? ¿Dudas? ¿Correcciones? ¿Miedos? ¿Errores? Bueno, la inducción es un fenómeno que empezó a conocerse ni bien Oersted dio a conocer su experimento. Ustedes se acuerdan que Oersted lo que dijo fue, bueno, yo tengo una brújula que me marca el campo magnético de la Tierra, fenómeno, la brújula se usaba desde hace mucho tiempo. Bueno, ¿qué pasa? Cuando yo prendo una corriente, esa corriente es uniforme, es estacionaria, pasa por un cable, siempre la misma cantidad de coulomb por segundo. Si aproximo la brújula ahí, la brújula se orienta de manera perpendicular a la corriente. Concluye Oersted en 1819, una corriente estacionaria puede generar un campo magnético estacionario. Perfecto. Dice Faraday. Che, ¿y al revés? ¿Funcionará esto? Si yo tengo un campo magnético estacionario, ¿puedo generar una corriente? ¿Vale la vuelta de esto? Entonces Faraday hace el siguiente experimento.
ustedes se acuerdan que el campo del solenoide, de un solenoide, se podía aproximar como el campo generado por una colección de espiras. Entonces, cuanta más vuelta tuviera un solenoide, aumentaba el campo como si estuviera yo estoqueando espiras una encima de la otra. Entonces, ¿qué hizo? Agarró un circuito con una fuente, puso un switch para prender o apagar la corriente que circula por este circuito y le puso un solenoide. ¿tá? Y agarró una espira que envolvía al solenoide. Es decir, pasa por atrás del solenoide y este pasa por adelante del solenoide. Perfecto. Acá está abierto el circuito 1, entonces no hay corriente en ninguno de los dos conductores. Ni en el solenoide, porque no está pasando la corriente por acá. ¿Qué haría si yo cierro este switch? Los electrones irían para un lado, las cargas positivas para este lado, el polo positivo de la batería, iría todo por acá, sale y vuelve a entrar por acá. ¿Está bien? Bueno, pero acá está abierto el circuito, no hay corriente. Perfecto. Cierro el switch, empieza a circular la corriente. Solenoide, pasa la corriente por acá. ¿Cómo se cree qué campo se genera dentro del solenoide? Un campo magnético, como vemos acá, horizontal. Por la regla de la mano derecha tiene que ser así. Perfecto. ¿Qué notó Faraday? Que cuando cierra el switch, termina circulando una corriente I1 por este circuito 1, pero no circula corriente en la espira 2. Y dijo, entonces yo no puedo generar una corriente estacionaria, a partir de un campo estacionario. Una vez que ya había pasado bastante tiempo, el campo B era constante, la corriente que circula por acá es uniforme, y por acá no pasaba nada. Ahora se dio cuenta que cuando justo en el momento en el que cerraba el switch o lo abría, justo ahí pasaba una corriente durante muy poco tiempo en la espira 2. Entonces dijo, entonces debe tener que ver con la variación del campo, porque cuando recién cierro el switch, acá la corriente recién empieza a circular, la bobina empieza a crear despacito su campo. Fíjense que acá yo puse 2 flechas. En el caso anterior puse 3 flechas. Cuando recién empieza a circular la corriente por el circuito 1, el campo está empezando a crecer dentro de la espira, y ahí, del solenoide, y ahí en la 2 sí se observa una corriente. Ahora, ni bien termina de estabilizarse en su valor máximo el campo dentro del solenoide, se acabó la corriente en la espira 2. Entonces, Faraday concluye que es la variación de B que crea esta corriente en la espira 2, y por ende un campo eléctrico. ¿Por qué hay un campo eléctrico donde hay corriente? Y porque hay algo que está acelerando las cargas en el conductor número 2. Entonces, mientras varíe B, va a haber campo eléctrico en la espira 2. Cuando no varíe B, producto de que no varía la corriente ya en la espira 1, en el circuito 1, en la espira 2 no va a haber E. Entonces, ahí Faraday dio con un descubrimiento extraordinario, que básicamente permitió, entre otras cosas, la revolución industrial, porque se crearon los motores de inducción, se generó todo un área industrial a partir de este principio de la inducción magnética. Paralelamente, hubo otro hecho experimental muy notable que hablaba de
en qué sentido se generaba la corriente inducida. Este hecho experimental se conoce con el nombre de la ley de Lenz. Entonces, la ley de Lenz lo que dice es que la corriente inducida fluye en el sentido opuesto al sentido de variación del flujo magnético. Bueno, ¿cómo es eso? Bueno, fíjense. Si la corriente empieza a circular en esta dirección, el campo magnético que apunta hacia la derecha va creciendo de manera de cada vez ser más intenso en este sentido. Entonces la dirección de crecimiento del campo es hacia allá. Este campo está creciendo. Y la corriente, la espira de corriente, la espira 2, genera una corriente de esta manera, cuyo campo magnético lo que hace es oponerse a la dirección en donde circula, a la dirección de crecimiento del campo B. Veámoslo con imanes, es más fácil. Tengo un imán, polo norte, polo sur del imán, con su campo magnético que genera el imán. Y acá tengo una espira cuadrada. Cuando acerco el imán, cuando aproximo el imán a la espira cada vez, esta área de la espira, está intersectando cada vez más flujo, porque acá hay cada vez más campo. Al crecer el flujo magnético, producto de acercar el imán a la espira, la corriente circula en el sentido antihorario. Si yo agarro con la regla de la mano derecha, la corriente me dice que esta corriente circula así y genera un campo oponiéndose a la dirección de crecimiento del campo externo. Entonces, esta corriente que se induce genera un campo para arriba que se opone al hecho de que, producto de que estoy acercando el imán desde arriba, haya más y más líneas de campo magnético interceptando la espira. Entonces, la ley de Lenz dice que habla de la oposición que hace la corriente inducida al cambio del campo magnético externo. Hablo de flujo. Flujo es, en este caso, cuánto campo magnético atraviesa esta área. A área constante, el aumento del flujo se debe al aumento del campo. Si yo ahora alejo al imán de la espira va a tener a través de la superficie de la espira va a haber un flujo cada vez menor. Con lo cual, la dirección de cambio del campo magnético externo va a ser hacia arriba. Por eso, cuando yo alejo el imán hacia arriba, se genera una corriente inducida en el sentido horario, la cual da un campo magnético que apunta hacia abajo, en dirección opuesta al de la variación del campo magnético externo. Una pregunta, César. Sí. O sea que si acerco y alejo en esa espira cuadrada Sí. constantemente el imán... Puede ser circular también, ¿no? Ah, no, sí, pero justo no hay problema, no, que yo dije espira cuadrada, pero no depende de eso. Sí, decime. A lo que iba, o sea, ¿va a estar generando una corriente alterna por casualidad? ¿O? Alterna, lo que quiere decir de corriente alterna es que alterna entre dos extremos. Ah, está bien, no lo es que se dice corriente alterna, ya lo vamos a ver, pero corriente alterna sería, yo generaría una corriente alterna si subo y bajo el imán, ¿no? Si subo y bajo el imán con una frecuencia omega, sí. Generaría así en la espira una corriente alterna. Genial. A una frecuencia omega. Sí. Pero acá yo simplemente lo que estoy diciendo es, si yo alejo el imán, circula en un sentido. Si yo acerco el imán, mientras se desplaza el imán, circula en el otro. ¿Está bien? Está. Sí. Y ese siempre oponiéndose al cambio. Es como
es como que hay como una inercia, ¿viste? Es como la inercia en el movimiento. Cuanto más masa tiene un cuerpo, a la misma fuerza, menos aceleración obtengo. Bueno, acá también hay como una inercia, como que al conductor no le gusta que vos le subas el flujo. Entonces le subí el flujo y el conductor se opone a eso. No quiero que me subas el flujo, me molesta, entonces yo creo una corriente al revés del aumento de la variación del flujo para contrarrestar ese cambio de flujo. ¿Está bien? Esa es la idea de la ley de Lenz. Bueno, entonces, juntamos las dos cosas ahora, el experimento de Faraday y la ley de Lenz. Entonces, otro hecho experimental, la corriente inducida en la espira 2 se relaciona con una diferencia de potencial, con una FEM, a través de la resistencia de la espira donde se induce la corriente. O sea, para la FEM inducida y la corriente inducida vale la ley de Ohm. ¿Tá? O sea, acá circula una corriente que si yo le encajo una resistencia, I por R me da una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial que existe mientras yo esté moviendo el imán, obviamente, o mientras esté variando el flujo, se llama FEM inducida, como la FEM, la fuerza electromotriz, que tiene una batería. Entonces, esto suple una batería, que puede ser alterno o no, como decíamos recién. Entonces, Faraday halló que la FEM era proporcional al cambio de B y al cambio del área de la espira en la que se induce la corriente. También podría ser que yo dejara quieto este imán y yo tuviera una espira elástica, si quieres, ¿no? Agrando la espira, la estiro la espira de manera que el área de la espira aumente, es lo mismo que atraer el imán hacia abajo. La achico al área de la espira, es lo mismo que si yo agarrara el imán y lo alejo a área constante. O sea que la FEM es proporcional. ¿Se acuerdan? Este simbolito quiere decir proporcional a la variación de B a través del área, y también es proporcional al área de la espira o del circuito donde se genera la inducción. Entonces, se concluye que la FEM depende de la variación del flujo magnético, es decir, de cuántas líneas atraviesan el área de la espira donde se induce la corriente. Entonces la FEM inducida, gracias a la cual va a circular una corriente en la espira inducida, es igual a menos la variación respecto al tiempo del flujo de campo magnético a través del área de la espira. En otras palabras, es igual a menos la derivada respecto al tiempo del flujo del campo magnético a través del área cuyo borde es la espira. Y ese menos es el menos de Lenz, de la ley de Lenz. Es decir, ese menos quiere decir me opongo. Lo hace, la FEM inducida lo hace en sentido contrario a la variación del flujo. Ahí está la ley de Lenz. En la ley de Faraday, que es esta, la ley de Lenz es este menos. Esta S es la superficie, ¿es una única superficie? No. Como la ley de Ampère, bien digo. Puede ser cualquiera, siempre y cuando el borde sea una curva C, que es la espira, el camino de la espira. Esa es la ley de Faraday. ¿Preguntas? ¿Dudas? De vuelta, igual que la ley de Ampère, la normal para calcular el flujo tiene que ser acorde al recorrido de C. Entonces, ya lo vamos a ver.
apunta esa normal en el sentido de la regla de la mano derecha. Bien. Vamos a verlo de otra manera. Entonces, partiendo de esto, que es lo que acabamos de ver, la integral es sobre una superficie S abierta, limitada por el circuito C. El circuito C es la espira, a través de la cual está habiendo un flujo que está variando, un flujo magnético que está variando. Entonces, la corriente inducida, producto del menos, se opone a la dirección asociada al crecimiento del flujo magnético B. Entonces, por ejemplo, si yo ahora tengo a través de esta área un flujo magnético que está creciendo hacia afuera, hacia nosotros, hacia afuera de la pantalla, supongo que esta es la variación de flujo, de la dirección de variación del flujo, entonces la corriente circula en este sentido, en el sentido horario. ¿No? Si la dirección de incremento del flujo magnético apunta hacia adentro, la corriente circularía en el sentido opuesto. Entonces, como dijimos, la corriente inducida, en este caso para una dirección de crecimiento del flujo magnético hacia afuera, esta corriente es impulsada por un campo eléctrico, que es un campo eléctrico inducido. Este campo eléctrico no hubiera aparecido si no estuviese variando el flujo magnético a través de esta área. Entonces, ¿se acuerdan que la FEM era la integral de camino del campo eléctrico? La FEM es una diferencia de potencial. Entonces la FEM es, en el caso de un circuito de corriente continua, era la variación del campo eléctrico a lo largo de un camino, de un camino determinado. Entonces, fíjense, acá tenemos que la FEM inducida va a ser igual a la integral de camino cerrado del campo eléctrico inducido a lo largo de este camino, de este caminito, y ese camino cerrado es C, ¿no? Encierra una superficie S donde saco la variación del flujo. Entonces, la integral de camino cerrado del campo eléctrico inducido es igual a menos la variación en el tiempo del flujo magnético a través de esta área. Entonces, otra vez con el teorema de Stokes. ¿Ya cuántas vamos con el teorema de Stokes? Por favor. El teorema de Stokes me dice que la integral de camino cerrado de dE dl es igual a la integral de superficie del rotor de E. Entonces, ¿qué me queda? Que la integral del rotor de E sobre la superficie S es igual a menos la derivada de la integral sobre la misma superficie de B. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que el rotor de E es igual a menos la derivada respecto al tiempo del campo magnético. Esa es la ley de Faraday en forma diferencial. La ley de Faraday en forma integral es esta, que la FEM inducida es menos la derivada del flujo. En la versión diferencial, el rotor de E inducido, acá si quieren pónganle inducido, es igual a menos de B de T. Y ya está la cuarta de las ecuaciones de Maxwell. Bien. ¿A alguien le hace ruido esto con la ley de Kirchhoff todavía? Bueno, ya le va a hacer ruido. Porque la ley de Kirchhoff dijimos que el integral de camino cerrado del campo eléctrico sobre un circuito cerrado en un circuito de corriente continua daba 0. Y ahora viene César y me cambia todos los planes y me dice que la derivada, la integral de camino cerrado del campo eléctrico es menos la derivada del flujo magnético respecto al tiempo. Ya no sé qué creer, si le creo a Kirchhoff o le creo a Faraday.
Bueno, ya lo veremos más en un ratito, qué es lo que pasa. Bueno, creo que estamos, ¿no? Sí. ¿Tienen preguntas? Disculpa, una cosa. Por Es esto que, súper antiintuitivo esto. Decime. por esto que planteabas con la ley de Kirchhoff, Sí, que en los videos lo planteabas con un ejemplo de un circuito en donde sí, la razón residía en que son no conservativos, entonces, dependiendo del camino que tomes, claro, iban a variar. claro. Yo no terminaba de entender por qué no tenía diferencia de potencial, o sea, más allá de que me resultaba lógico, en el tramo simple, sin las resistencias ni la fuente. Ah, bueno, eso lo vamos a ver ahora en un ratito, lo vamos a repasar. Ah, ok. Es medio un repaso de lo que vieron en el video. Está bueno que lo hayas visto ya. Está bueno. Ya lo vamos a ver. Pero claro, es eso lo que está pasando. Cuando hay electrostática, se conserva la energía. Cuando está todo muy tranquilo, cuando no hay campo magnético que esté variando. El problema es que cuando empiezan a variar los campos, ya ese campo eléctrico de inducción ya no es conservativo y ya no sirve esa cosa tan linda que tiene el campo electrostático de que vos definís un potencial y la diferencia de potencial entre dos puntos no depende del camino que hiciste. Ahora, cuando ese campo eléctrico es debido a una inducción, el campo eléctrico ya no es conservativo y ya ese potencial sí depende del camino. Así que bueno, eso es un poco un adelanto. Así que bueno, ya lo vamos a ver. Otra pregunta. Bueno, muy bien. Paramos unos 10 minutos, ¿quieren? Y 48 nos vemos a la vuelta. ¿Sí? Y 48 nos vemos de vuelta. Bien, entonces, efectivamente, lo que habíamos visto antes es que la ley de Kirchhoff de los voltajes, que decía que si tomamos un lazo cerrado en un circuito cualquiera, la suma de las variaciones de diferencia de potencial, la suma de diferencia de potencial a lo largo del circuito tenía que ser cero. Esta suma de los B sub I tenía que ser cero. Eso equivalía a decir que la integral del lazo cerrado de E de dl era cero, lo cual quiere decir que el rotor de E vale cero, ya que la integral de camino cerrado de un campo es igual a la integral de superficie sobre la superficie que encierra ese camino cerrado del rotor de ese campo. Entonces, como decimos acá, la integral de camino cerrado en una curva cerrada C de E es igual a la integral de superficie del rotor de E sobre una superficie cerrada por ese camino. Entonces, el rotor del campo eléctrico electrostático daba cero. Y ahora Faraday viene y dice, no, rotor de E no es cero siempre, sino que cuando hay una variación del temporal del flujo magnético, cosa que no ocurría en nuestros circuitos, en los circuitos que vimos anteriormente, cuando ese campo magnético, cuando hay un campo magnético que está variando, bueno, ya no nos podemos hacer los distraídos y decir que la suma de las variaciones de potencial en un camino cerrado da cero. No, ya eso ya no es válido. Entonces, Faraday es la visión más amplia de la ley de Kirchhoff. Lo lleva más allá de la ley de Kirchhoff. Y Kirchhoff queda como una versión de la ley de Faraday para cierto tipo de sistemas. Sistemas en donde el campo magnético no varía en el tiempo.
Entonces, bueno, Faraday es más general e incluye un caso específico que es la ley de Kirchhoff. Entonces, un poco lo que charlábamos hacia el final de la primera parte. Si aparece un flujo de campo magnético, entonces el campo E ya no es más conservativo. ¿Y por qué es eso? Porque un campo conservativo era un campo... ¿Se acuerdan cuando al principio poníamos todas las carguitas y traíamos una carga del infinito y decíamos cuánto es el trabajo que me toma traer una carga del infinito en un sistema electrostático? Él traía la carguita del infinito y decía, mira, si el potencial es cero en el infinito, de lo único que depende el trabajo es de la posición final de la carga, y no me importa a través de qué camino traje la carga. Bueno, eso, en otras palabras, quiere decir que el sistema es conservativo, que se conserva la energía y que hay una energía potencial que luego se puede liberar en energía cinética. El tema es que, de la misma manera que cuando yo tengo una piedrita en el suelo y la levanto, se conserva la energía, acumulo energía potencial gravitatoria, por ejemplo, y cuando la tiro se vuelve a transformar en energía cinética, salvo que haya fricción, por ejemplo, en cuyo caso ya el sistema no es conservativo. Bueno, acá está pasando algo parecido. Si hay variación del campo magnético, la energía, el sistema ya no es conservativo. ¿Por qué? Porque la integral de camino del campo eléctrico depende del camino elegido. Hay un camino por el que voy a tener más variación voy a tener la integral de línea, la integral de área del rotor de E va a ser más grande, y otro camino por la cual la integral del rotor de E va a ser más chico. Entonces, y es más, la integral de línea de E a lo largo de un lazo cerrado ya no va a ser cero, sino que va a depender de cómo varía B de T respecto a T. Entonces, vamos a ver qué implicancias tiene esto. En particular, nosotros podemos multiplicar el flujo poniendo, en vez de una sola espira, poniendo muchas espiras como en un solenoide. Entonces, podemos aumentar la cantidad de FEM inducida en un circuito simplemente agregando vueltas de un material conductor que recoja el flujo magnético que pasa a través de su superficie. Bueno, características estas de sistemas no conservativos. Entonces, acá está el ejemplo que quizás era el que hacían referencia hace un momento. En este ejemplo tenemos un circuito cuadrado donde cada lado mide medio metro. Tenemos una fuente de 1.5 voltios y dos resistencias, una de 1 kilo ohm. Son dos resistencias iguales, sí, no me acuerdo. Dos resistencias iguales. Entonces, borne positivo de la fuente, borne negativo. Prendemos la fuente y la corriente circula en este sentido. La corriente es fácilmente calculable por la ley de Kirchhoff. Entonces tengo que la caída de potencial acá tiene que compensarse por la caída de potencial acá. La cuenta es bastante fácil y me da 0.75 miliamperes. Mili es 10 a la menos 3 amperes. Perfecto, entonces la pregunta que nos hacemos es ¿cuánto vale la diferencia de potencial entre los puntos A y B? Ustedes me dirían, César, ¿qué me estás preguntando? Es una pavada lo que me estás preguntando. Es obvio, es tan tonto que me da cosa decirlo. Y además les pregunto si depende
del camino elegido, la diferencia de potencial entre A y B, ¿no? Bueno, ¿cuánto vale la diferencia de potencial entre A y B? No me digan cosas agresivas. ¿Cuánto valdría? ¿Cuánto vale, de hecho? Entre este punto y este punto, ¿cuánto varía el potencial? Entre este y este, ¿cuánto varía el potencial? ¿Me escuchan bien? ¿Hola? ¿Se escucha? Sí, sí, sí. ¿Qué Ah, sería? ¿Lo mismo que B0? claro, 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 claro. Es cero, es cero. Porque es todo un conductor, es todo el mismo conductor. Entonces, entre A y B la diferencia de potencial tiene que ser cero. Exacto, exacto. Es bien tonta la pregunta. ¿Cuánto varió? Y cero, si no cambió nada el potencial. Entre A y B no cambió nada. Entonces, es una pregunta súper tonta. Bueno, y depende del camino elegido a lo largo del circuito. Y no, porque, fíjense, si yo voy entre A y B, si yo voy por este lado, me da cero. Y si voy por este otro lado, como la corriente circula en el sentido horario, es menos 1,5, menos 0,75 miliamperes por 10 a la 3 ohm, menos 0,75 miliamperes por 10 a la 3 ohm, y eso me da menos 1,5 volt, que al pasar por la batería me vuelve todo a cero. Entonces, el camino por acá me da cero y el camino por acá me da cero, lo cual es obvio porque apliqué la ley de Kirchhoff para resolver. Entonces, a priori, es algo súper trivial lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale la diferencia de potencial entre los puntos I y B? Cero. ¿Depende del camino elegido? No. Bueno, entonces ahora hagamos lo mismo, con la misma resistencia, el mismo circuito, el mismo tamaño, la misma forma, pero en vez de poner una batería, ponemos un campo que apunta hacia afuera de la pantalla, B, y que va creciendo de tal manera de que genere una corriente inducida igual a la corriente que sacamos antes, que es 0,75 miliamperes. Entonces, ¿a qué tasa tendría que variar B para producir por inducción la misma corriente? Entonces, ya sabemos, FEM inducida, ¿cuánto tendría que valer la FEM inducida? La FEM inducida tendría que valer 1,5 voltios, ¿no? Para producir la misma corriente. La FEM inducida tiene que valer eso. Entonces, eso, FEM inducida, es igual a la derivada respecto al tiempo del flujo magnético a través de esta espira, que es el campo
por el área, derivada de eso, ¿no? Entonces, por la ley de Lenz, para que la corriente inducida circule en sentido horario, para que la corriente circule en el mismo sentido que en el caso anterior de la corriente continua, dB de t debe apuntar hacia afuera de la pantalla. Entonces, si hay un campo inicial que está apuntando hacia afuera, tiene que empezar a crecer ese campo. Entonces, ¿cuánto es ese valor? Ese valor es la derivada respecto al tiempo del flujo. Eso es la derivada respecto al tiempo del campo por el área de esta espira. El área de esta espira es constante. Habíamos dicho 0,5 metros cada lado, entonces el área es 0,25 metros cuadrados, multiplicado por dB a dt. Este dB a dt todavía no sé cuánto vale, pero yo sé que quiero que la FEM inducida valga 1,5 voltios. O sea, lo mismo que tenía esta batería de acá. Yo quiero que a esta misma batería reemplazarla con inducción, con una FEM inducida. Entonces eso me dice que el campo tiene que variar a una tasa de 6 Tesla por segundo. Conclusión, si un campo apunta hacia afuera y yo lo voy aumentando de a 6 Tesla por segundo, voy a generar en este circuito una FEM inducida de 1,5 voltios. Estoy tratando de imitar lo que acabo de mostrar con Kirchhoff. Esto lo imito con corriente inducida. Y bueno, y ahora calculo la diferencia de potencial entre A y B por este camino rojo y por este camino verde. Entonces, por el camino 1, tengo que el campo inducido por DL me da 0, porque es, acá no hay, es un equipotencial, no pasa nada por acá. Es un equipotencial, entonces está todo al mismo potencial, no, el campo no varía. Y por el campo 2, y por el camino 2, tengo I de la corriente por 2R, porque son estas dos resistencias, me da 1,5 voltios. Entonces sí, depende del camino. Por este camino tengo un dB de t y por este no. Perdón, es todo un dB de t todo en camino cerrado. Entonces por este camino tengo un valor y por este camino no. Eso quiero decir. Entonces, en un ejemplo tan simple, podemos ver que un campo inducido no es conservativo, que es un poco lo que charlábamos hace un ratito. ¿Se entiende? ¿Hay algo que no se entienda? Bueno, me alegro. Les pido, porfa, que cualquier cosa que les resulte raro, que no se entienda, me lo pregunten, ¿sí? Súper. Bueno, entonces, Kirchhoff se puede usar con campos variables y no. La ley de Kirchhoff puede andar bárbaro mientras la corriente sea constante, mientras no haya campo magnético variable, pero cuando hay campo magnético variable hay inducción y en ese lugar empieza a temblar todo. ¿Y por qué? Porque aparecen campos no conservativos. Ese campo eléctrico, que era tan lindo, que yo podía ir y venir acumulando energía potencial y liberándola sin ningún problema, que yo me podía mover y la diferencia de potencial no dependía del camino, se acaba cuando aparece la derivada de B respecto al tiempo. Ok. Entonces, ¿cómo acumulo la FEM? ¿Cómo acumulo la FEM? Puedo acumular FEM ahora. Eso está buenísimo porque lo que digo es, bueno, si ahora
yo le doy a este cable le doy una vuelta más, acumulo el doble de Fm inducida. Si le doy otra vuelta más, acumulo más Fm inducida. Entonces, de esa manera, los solenoides se transforman en multiplicadores de flujo, multiplicadores de Fem inducida. ¿Por qué? Porque aumentan el área y por lo tanto aumentan el flujo. Entonces, si yo tengo un imán que muevo hacia varias vueltas, y cada vuelta puede ser considerada como una espirita, si las aprieto bien a las vueltas, como en un solenoide, entonces voy a acumular n veces flujo si tengo n vueltas. Está buenísimo eso. Puedo hacer una batería tan potente como yo quiera. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es si yo aprieto bien una espira, de manera que el paso entre una vuelta y otra sea lo más pequeño posible, la superficie de recolección del flujo va a ser n veces el área de cada espirita. Y entonces ignoro el paso que da la vuelta del cable, digamos, a lo largo del eje de simetría, entre vuelta y vuelta. Entonces, si aprieto bien, si devano bien, como dicen, devanar una bobina, o devanar un solenoide, si devano bien el hilo, de manera, el cable, de manera de que las espiras equivalentes estén bien apretadas, es decir, que ignorar la contribución de la variación en Z, si Z es la dirección que me dicta la simetría del solenoide. Si ignoro la contribución en Z, el aumento en Z del cable, la Fem inducida que puedo generar en un solenoide depende del número de vueltas del número de espiras o el número de vueltas que tenga el solenoide. Entonces, el flujo a través de una sola espira queda multiplicado por n, por el número de vueltas que le doy al solenoide. Bueno, y acá vamos a entrar en algo muy similar a lo que es la capacidad. Entonces, fíjense cómo yo con vueltas estoqueo flujo. Entonces, puedo tener más flujo cuanto más vueltas tengo. Entonces eso es muy parecido a cómo podía almacenar carga cuando el capacitor tenía más capacidad. Entonces, hay algo parecido a la capacidad para el caso de las bobinas, de los solenoides, que se llaman inductancias. Y que tiene que ver con la manera de apilar, de acumular campo magnético, de la misma manera, o de una manera parecida, a la manera en la que un capacitor acumula campo eléctrico. Entonces, la inductancia se plantea como un factor que me dice cuánto puedo almacenar de energía magnética, y en eso es similar a la capacidad que habíamos calculado para un capacitor como medio de almacenamiento de energía eléctrica. No es almacenamiento, es almacenamiento. Bien. Bueno, veamos cómo se define la inductancia. Entonces, si es parecida a la capacidad, solamente va a depender de la forma y el tamaño del solenoide o de la bobina, la inductancia. Si es igualmente definida o similarmente definida la capacidad. Entonces, bueno, veamos esto.
Primero vamos a hablar de la inductancia mutua y después vamos a hablar de la autoinductancia en la próxima clase. Entonces, la inductancia mutua. Supongamos dos circuitos. Estos dos circuitos tienen una forma determinada, están dispuestas de una determinada manera y están fijas. Yo no la voy a mover a lo largo del experimento. C1, por C1 circula una corriente I1 impulsada por una batería, y a C1 yo la dejo tal cual está, no la muevo, ¿está? Ni en forma ni en tamaño. Y después hay una espira C2, que encierra un área S2, y a esa tampoco la toco. No cambio ni su forma ni su tamaño. Se anima sola la presentación. Bueno, entonces, circulo por C1 una corriente I1, eso genera un campo magnético, como ya lo pueden ver, se puede ver acá, que penetra o pasa a través de la superficie C2. Entonces, si esta corriente es estacionaria, el campo estacionario, entonces a través de la superficie C2 el flujo no cambia, por lo tanto no hay FEM inducida. Hasta ahí todo bárbaro, no pasa nada. El flujo magnético a través de S2 es Φ21, le pongo, y es igual a la integral sobre la superficie de C2 de B, pero del B generado por la primera espira, diferencial de área 2. El 2 hace referencia a la espira 2. Y lo que dijimos antes, el flujo es constante mientras I1 sea constante. Entonces, el flujo a través de C2 dividido la corriente en la espira 1 es una constante. Eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Hasta ahora no ha ocurrido nada extraño. Bueno, ahora supongamos que I1 empieza a cambiar. Para hacerlo bien hay que hacerlo cambiar despacito. ¿Cómo puedo cambiar I1? Bueno, suponete que esto es esta patita está libre y este pedacito de esta plaquita acá es una resistencia. Entonces, yo tocando en distintos lugares puedo aumentar la resistencia de este circuito y cambiar la corriente. Pero hagámoslo bien despacio y Φ21 va a ir variando porque va a ir variando el campo que es generado por I1. Entonces, el flujo a través de S2, el flujo a través de S2 va a ir variando porque varía I1, que a la vez hace variar el flujo. Como S2 no cambia porque no toco nada de la espira S2, la variación del flujo se va a deber estrictamente a la variación del campo magnético. Bueno, en esas condiciones, Φ21 va a variar proporcionalmente a I1, porque el campo varía linealmente con la corriente. Entonces, el campo varía proporcionalmente a la corriente de la espira 1, y por lo tanto, como el área se conserva en la espira 2, el flujo va a variar proporcionalmente a la corriente de I1. Hasta ahí. Por la variación de 1 se genera una FEM inducida en la 2, que vamos a llamar E21. Y E21 es menos una constante por la derivada de 1 respecto de t. Esa constante tiene un menos porque es la ley de Lenz. Esta constante va a relacionar la corriente, la variación de la corriente en la espira 1 con la FEM en la espira 2. A esa constante la vamos a llamar inductancia mutua entre la espira C2 y la espira C1. Entonces, nada, la nombro así. Y va a depender exclusivamente de la dimensión, forma y disposición de las dos espiras. La unidad
de la inductancia es el Henry, NSI, y va a depender, como les digo, de la forma y el tamaño. Entonces vamos a calcularlo para un ejemplo y ver cuánto da. Así como hacíamos la capacidad para un capacitor plano, podemos calcular la inductancia para un arreglo simple de 2 espiras. En este caso, la espira C1 es una espira circular de radio R1 y la espira C2 está dentro de la espira C1, tiene un radio R2 más chico que R1 y es concéntrica, es coaxial, perdón, y en el mismo plano. ¿Está? Para hacerlo más simple. Bueno, por la espira C1 circula una corriente I1, eso hace que pase un flujo a través de, obviamente, de C1, pero también pasa un flujo a través de C2. Entonces, ¿cuánto vale el campo en el centro de una espira circular? Eso ya lo vimos en las clases anteriores, lo vimos por la ley de Biot-Savart. El campo generado por la espira 1 acá en el centro es 2pi1 sobre R1. Eso ya lo habíamos visto. Bueno, ¿cuánto vale el flujo? El flujo vale a través de la espira C2 o de su área R2, S2, es pi por radio al cuadrado 2, que es el área de este círculo, por el campo en esta región. Vamos a suponer que el campo, que la espira C2 es suficientemente chiquita como para que acá adentro el campo B1 no cambie mucho. Entonces multiplico el área de la espira 2 por el campo que acabo de obtener para la espira 1, 2pi1 sobre R1. ¿Qué queda de la multiplicación de los dos? Me queda esta cantidad de acá. Entonces ahora derivo, fíjense que el flujo depende linealmente de I1. ¿Sí? El flujo a través de la espira 2 depende linealmente de la corriente en la espira 1. Entonces separo y tomo la derivada, le pongo un menos, y eso me da la FEM inducida. Entonces, la FEM inducida es menos la derivada del flujo respecto al tiempo, y entonces me queda que la FEM inducida en C2 es 2pi al cuadrado por R2 al cuadrado sobre R1 por DI a dt. En cuyo caso, M, la inductancia mutua de entre la espira 2 y la espira 1, es 2pi al cuadrado R2 al cuadrado sobre R1. Fíjense, depende de la forma, son circulares, y depende de los tamaños, los radios. Bueno, entonces fíjense que si que esta cantidad es para esta configuración. M21 podría ser diferente si, no sé, las espiras estas son cuadradas, por ejemplo, o tienen otro tamaño. Ahora, lo que se puede ver es que si tanto la espira externa como la espira interna se transforman en solenoides, la inductancia mutua se va a multiplicar. La inductancia mutua va a ser igual al producto del número de vueltas de los dos por la inductancia mutua de dos espiras. Entonces, de esa manera, yo puedo aumentar la inductancia de un sistema como el que acabamos de ver, pero con N1 espiras por los que circula una corriente I1 y N2 espiras recogiendo el flujo generado por N1. Bien. Bueno, entonces ya tenemos, y acá ya podemos parar, definida una cantidad que es muy parecida a la capacidad. Y
lo que vamos a ver en la próxima clase es de qué manera eso sirve como una bobina en particular, cómo sirve para almacenar campo magnético, flujo magnético, que es una de las dos formas en las que yo puedo almacenar energía electromagnética. Vimos cómo almacenamos energía eléctrica con un capacitor. Vamos a ver cómo podemos almacenar energía magnética con una bobina.